De nuestra aplicación. La lucha contra los productos de tabaco ha sido incansable y ahora grupos de líderes locales y grupos de salud están buscando que en Chicago se prohíba la venta de productos de tabaco con sabor, que por muchos años han tenido como blanco a los más jóvenes. Para ampliar sobre el tema, nos acompaña esta mañana el doctor Jairo Mejía, jefe médico de Access Community Health y también miembro de la mesa directiva en Chicago de la Asociación Americana del Corazón. Doctor, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días y gracias por la invitación. Doctor, sabemos que usted es parte de esta iniciativa que busca prohibir la venta de este producto. En primer lugar, el voto tuvo que ser pospuesto para septiembre en el concilio, sabemos, pero ¿cómo va la labor de convencimiento? ¿Cree que esto va a ser posible? Bueno, el trabajo continúa. Realmente lo que queremos es crear conciencia entre la comunidad de la importancia que tiene para los jóvenes evitar el uso de estos productos a temprana edad. Es un problema que crece cada día y la situación es que no sabemos qué va a pasar en el largo plazo con los pulmones de estos jovencitos cuando empiezan a usar estos productos de cigarrillos electrónicos. ¿Cuál es la diferencia de los productos sin sabor y los productos con saborizantes? ¿Son más adictivos para los niños y por eso para los jóvenes, perdón, y por eso se está buscando prohibirlos? Bueno, en general todos tienen nicotina, que es una sustancia altamente adictiva. El joven que empieza a usar estos cigarrillos electrónicos muy seguramente va a ser un fumador en el futuro. Pero además de eso, cuando tienen agregadas sustancias que le dan sabor u olor, esas sustancias se ha demostrado que tienen un gran perjuicio para los pulmones. Y algo que es importante enfatizar aquí, el daño que producen los pulmones es permanente, no es un daño temporal. De ahí que hay una creciente preocupación entre la comunidad médica por este problema. Inicialmente, inclusive muchas personas dejaban el cigarrillo tradicional y hacían la transición para los cigarrillos electrónicos pensando erróneamente que eran inclusive un poquito más sanos. Pero desmienta esta creencia, doctor. Definitivamente la evidencia ha demostrado que eso no es cierto. El reemplazar la nicotina fumada por nicotina electrónica no produce un mejor resultado en términos de finalizar el consumo de nicotina. La nicotina, de nuevo, es algo muy adictivo y no es la mejor forma de abordar el problema. ¿Se incluye también el sabor de menta? Porque sabemos que este es, creo que el más popular, inclusive en los cigarrillos tradicionales. Entonces mi pregunta es si también está incluido entre los saborizantes de los cigarrillos electrónicos. Definitivamente, el ponerle sabor a los cigarrillos no solo los hace más atractivos para los jóvenes, porque tiene un mejor sabor, pero definitivamente produce el mismo efecto que produce cualquier otro de las sustancias que se produce para endulzar estos aparatos. De modo que no hay seguridad en eso. Tampoco hay seguridad en el uso de cigarrillos no electrónicos que son aromatizados con mentol. De modo que cualquiera de las dos formas es perjudicial para la salud y los daños son, como decía inicialmente, a nivel pulmonar y son permanentes. Entonces esta ley de aprobarse, esta ordenanza, también pasaría para los cigarrillos tradicionales que tienen algún tipo de sabor, no solamente para los vaporizadores. Es correcto, incluso hay un asunto aquí de desigualdad social, porque desafortunadamente nuestras comunidades son mucho más vulnerables, no tienen el acceso a estos aparatos electrónicos que son tan costosos usualmente, entonces acuden al cigarrillo mentolado, que es mucho más barato, afectando enormemente a la comunidad hispana y africana americana. Doctor, le agradecemos muchísimo por su tiempo y por la labor también que están haciendo para lograr que eventualmente se prohíba la venta de estos productos saborizantes de tabaco. Con todo gusto. Muchas gracias. Muchas gracias y muy buenos días, doctor. Bueno, vamos a pasar ahora.